Shalom a todos. Un Shabbat Shalom, ¿cierto? En este día, que todos tengamos un día de paz, un Mevoraj y bendecido en nuestros hogares, donde sea que estemos. Vamos a estudiar la Parashat Koraj, un breve comentario, ¿cierto? Como hacemos en Shabbat, a veces no tan breve, pero vamos a hablar sobre la Parashat Koraj. Y en este título llamado Hacia la madurez. De hecho, el tema lo vamos a enfocar también en la conferencia en la cual les invitamos, ¿cierto?, a participar en torno hacia el hacia el segundo concilio de Jerusalén. Y vamos a hablarlo desde el punto de vista de la madurez, que necesitamos también para no causar divisiones ni rebeliones innecesarias, ¿cierto? En el cuerpo del Mesías, sobre todo, en medio de nuestras comunidades, quizás de nuestras familias. Crecer, ¿cierto? Dejar de ser niños, ir hacia la madurez para llegar a la estatura que el Mesías, que Dios, ¿cierto?, espera de nosotros. Así que esta Parashat Koraj vamos a enfocarla por ese lado, persiguiendo la madurez. Y eso haremos si el Eterno lo permite. Como dice el libro de Hebreos, y en eso estaremos, ¿cierto? Si Dios lo permite. Bueno, lo primero, ¿de qué se trata esta Parashat Koraj? Un breve resumen. Koraj, ¿cierto? Fue el nombre de este levita primo, ¿cierto? De Moshe, importante también él. Es la 38ª lectura de la Torá, la Parashat Koraj, una de las cuales lleva un nombre en particular, ¿cierto?, de un personaje en la Torá. Es un personaje un poco nefasto. Nosotros leemos, ¿cierto?, la Parashá esta semana y la verdad es que es terrible lo que leemos. O sea, son cosas muy fuertes, muy duras. Es tremendo lo que sucedió, tremendo ejemplo el que se nos da allí. eh, Todo el desenlace, ¿cierto? Todo lo que pasó, las cosas fuertes que se dijeron. Es muy, muy dura hasta para allá, si realmente nosotros le tomamos atención a cada palabra. Entonces, esto viene, ¿cierto?, de parte de mentes. No digamos que son fuertes, sino al contrario, mentes débiles. Que no han entendido, ¿cierto? No entendieron en su momento cuál era el objetivo también de la revelación del Eterno en sus vidas, qué era lo que Él buscaba de ellos, y al contrario buscaron lo que ellos mismos, ¿cierto?, querían y anhelaban en su corazón, no lo que el Eterno tenía destinado para sus vidas. Entonces dice, Coré, ¿cierto?, tomó gente. En números 16:1, Baikaj Koraj, comienza la para allá. Y cuenta, ¿cierto?, de esta rebelión fallida de Koraj. Koraj, que es Coré, ¿cierto?, que significa algo así como sin pelo, o depilado, o calvo. Eh, como, bueno, es una expresión finalmente como humillante, ¿cierto? Que él finalmente perdió, en el fondo, podríamos decirlo de esta manera, él perdió su corona, finalmente que él tenía. ¿Por qué? Porque anheló la corona de otro. Finalmente perdió él también, ¿cierto?, lo suyo que el Eterno le tenía preparado. Vemos también ahí el caso de Yeshua, ¿no? En el Brit Hadashah que leímos, donde le colocan a él una corona de espinos. Le adjudican, ¿cierto? Pero él, la corona que le colocan en esta vida, él la lleva sobre sí. Él llevó su yugo, su carga, su corona de espinos, todo para honrar, ¿cierto?, al eterno a Dios. Y que después, ¿cierto?, de que fue frustrada esta rebelión de Koraj, el eterno, ¿cierto?, confirma a Aarón en el sacerdocio y le da, ¿cierto?, ciertas responsabilidades. Entonces, ahí tenemos un breve resumen, número 16:1, donde dice la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que fueron, ¿cierto?, el grupo de personas que llevó también a otros a la rebelión, y en particular ellos tramaron, ¿cierto?, esta rebelión contra Moshe y el sacerdocio Aarón también. Luego, ¿cierto?, en el siguiente capítulo, el brote de la vara de Aarón. Voy a colocarlo un poquito más grande por si alguien no lo ve, quiere ver. El brote de la vara de Aarón, ¿cierto? La vara de Aarón reverdece en un símbolo de que realmente, ¿cierto?, el Eterno respalda a Aarón en, en su sacerdocio como un elegido, ¿cierto?, entre todas las tribus, los levitas, ¿cierto? Y entre ellos, ¿cierto?, la vara de Aarón. Él escoge, ¿cierto?, a él. Y la parashá también se dedica a eso, a dar una confirmación de
el verdadero sacerdocio, el propósito del Eterno y lo que él realmente había instituido. Aunque ya se había hablado, había que colocarlo nuevamente en, allí en la boca, ¿cierto?, de todo el pueblo, en los ojos, para que todos vieran. Siguiente capítulo, la responsabilidad de los sacerdotes y los levitas, ¿cierto? En todo lo que llevaban sobre sí, llevar las cosas consagradas, estar en el santuario, ¿cierto? Y todo lo que conllevaba, ¿cierto?, su santidad. Más adelante la porción que les corresponde a los sacerdotes, referido, ¿cierto?, a ofrendas, diezmos, también parte de los animales, que ellos, al no tener una heredad, también iban a tomar parte de estos sacrificios. Luego vemos el Haftará, ¿cierto? En Saúl, primera de Samuel, Shmuel Aleph. Saúl o Shaul, ¿cierto? Derrota a los amonitas. Vemos también ahí un poco el episodio de Shemuel, también una pequeña intento, ¿cierto?, de rebelión contra las palabras del profeta en aquel entonces. Y luego, ¿cierto? También la acción de Shaul. El discurso de despedida de Shmuel, ¿cierto? Que es lo que mencionaba. Y bueno, Juan 19.1 leímos, ¿cierto?, sobre el diálogo de Yeshua y Pilato. Un diálogo franco, ¿cierto? Donde realmente se coloca, donde se coloca Yeshua, ¿cierto?, en una posición de recibir y aceptar todo lo que venía, pero teniendo claro cuál era su llamado. Teniendo claro quién llamaba a quién y a quién él realmente le rendía cuentas. Nunca perdió eso en su vida. Yeshua siempre tuvo claro eso, y no importa lo que viniera o todas las pruebas que vinieran, él tuvo claro de quién era el llamado, quién lo llamó a él, quién lo puso a él, quién puso al que estaba al frente suyo y de quién recibió autoridad, ¿cierto?, él mismo, para hacer su misión. Entonces Yeshua, como un buen siervo, hijo, ¿cierto?, de Dios, realmente, él lleva adelante toda su misión sabiendo quién lo llamó, respetando a quien lo llamó a esa misión. Pero es diferente a lo que vemos en el caso de Koraj. Koraj, que él no respetó, ¿cierto?, el llamado, ni respetó el llamado del otro, sino que quiso adueñarse, apropiarse de otro llamado. Dice la Torah, voy a colocarlo en grande una vez más. Dice, Vayikach Koraj, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan, Beaviram, Benei Eliab, Veon Ben Pelet, Benei Reuven. Dice, Vaikaj Koraj, y tomó Koraj, Ben Itzhar, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Levi, Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, cierto, hijo de Pelet, hijo de Reuven. Y luego más adelante dice, Vayakumu lifnei Moshe va'anashim mibnei Israel. Dice, y se levantaron lifnei Moshe en contra, ¿cierto? O delante de Moshe, va'anashim mibnei Israel, y entre ellos, ¿cierto?, varones de los hijos de Israel. Hamishim umataim. Entonces son 250. Nesiei dice nuevamente, como en la parashá anterior hablamos, fueron los espías. Eran nací, ¿cierto? Era un príncipe. En este caso también eran Nesiei, Nesim, ¿cierto? Eran príncipes del pueblo de Israel, los que también se rebelan. Dice, edad de la congregación. Kerei Moev Anshei Shem. Dice, hombres que tenían gran nombre, ¿cierto? Escogidos de la asamblea o de la reunión. Entonces, dice la parashá Vaikaj Koraj. Yo creo que algunos han escuchado esta expresión, a lo mejor en la semana cuando estudiaban la parashá Vaikaj Koraj. Y dice literalmente, y tomó Koraj. ¿Qué es lo que tomó Koraj? Porque ahí la traducción dice, y se rebeló Koraj. Pero literalmente dice Vaikaj. Y Kaj significa y tomó. Y tomó Koraj. En el fondo, algunos interpretan y él tomó ¿qué cosa? Tomó hombres, ¿cierto? Pero también hay otros sabios que dicen, él tomó palabras. Tomó palabras. Entonces, vamos a volver acá. Koraj era primo de Moshe. Él trató de rebelarse y hacerse con el poder. Vaikaj Koraj, y tomó Koraj. El punto es que él lo que tomó, como decíamos, tomó personas, es lo que interpretan y se rebeló, ¿cierto? O se tomó atribuciones, se tomó, ¿cierto?, asignaciones que no le correspondían,
o tomó personas, o tomó palabras. Y en particular esa interpretación que hacen los sabios es interesante. Él tomó palabras. Y dicen algunos sabios, ¿cierto? Que él tomó palabras suaves, palabras dulces. Él tomó palabras, ¿cierto? De tal manera que las usó como armas de seducción. Y aquí me tomo, ¿cierto? Un comentario que hacía el rabino Uriel Romano, que me gustó mucho, para colocar, ¿cierto? Como base de este estudio. Él realmente tomó palabras como armas de seducción. Lamentablemente, ¿cierto? Podemos ver reflejado en este episodio el populismo. Se dice, de hecho, en muchos comentarios que Korah fue un líder populista. Korah fue un líder que realmente usó el populismo. Y él llevó a la gente a través de palabras engañosas. Él les prometió, ¿cierto?, a la gente, pero si somos todos iguales, todos somos mejores, ¿por qué se enseñorean ellos sobre nosotros? ¿Por qué somos nosotros siempre los que nos llega a lo último? ¿O estamos después? ¿Por qué no somos como ellos? ¿Por qué no estamos en su lugar si somos como ellos? Bueno, Korah fue uno de los primeros líderes populistas que aparecen, ¿cierto?, en la Torá. Esto lo hemos hablado en otros años y nuevamente lo confirmamos. Ahora, ¿qué es lo que hacen los populistas? Generalmente, ellos convencen al pueblo ¿con qué? ¿Con ideas? ¿Con proyectos? ¿Con ideas elaboradas? ¿Con ideas innovadoras que traen soluciones? No. Ellos convencen a las personas con palabras. Palabras suaves, palabras lindas, discursos que realmente tratan, ¿cierto?, de cautivar a la gente, para que la gente se sienta identificada. Sí, yo soy eso. Eso él está hablando de mí. Yo soy parte de este discurso. Pero realmente después cuando los vemos, ¿cierto?, llegar en posiciones de poder, no se portan de esa manera. Hacen todo lo contrario. Muchas veces. Entonces, Korah fue el primer líder populista. Intentó llevar, ¿cierto?, a la congregación de los hijos de Israel a un desastre. Y finalmente terminó en un desastre. Korah fue un líder populista. Korah no tenía mejores ideas que Moshe o que Aarón. Korah no tenía una mejor manera de gobernabilidad para el pueblo de Israel, ni sabía un ministerio mayor, ¿cierto?, en el sacerdocio, en la Kehuná, sino que realmente él intentó suplantar, intentó colocarse él en el poder. ¿Para qué? Para hacer lo que él quería hacer. No porque tenía mejores ideas, porque realmente estaba seguro, ¿cierto?, de lo que iba a cumplir con la gente, que lo siguió. No. Sencillamente, el populismo es una manera de llegar al poder para después hacer, ¿cierto?, lo que ellos desean. Entonces, el gran problema es que el otro tiene el poder y yo no. El otro está en la posición y yo no. Envidia, ¿cierto? Y quizás otros sentimientos malos hoy día. Hoy día, pleno siglo XXI, 2021, en efecto, estamos llenos, ¿cierto?, de gente que está influenciando las redes sociales, gente que está enviando cosas virales, videos que todos vemos de repente, y no solamente en un país, sino que en todo el mundo. Hoy día estamos en el mundo de los influencers o los influenciadores, ¿cierto?, en el mundo. Pero, ¿de qué se preocupa más generalmente hoy día este tipo, ¿cierto?, de influencers? De tener actitudes morales correctas, de hablar ideas adecuadas, o se interesa mucho más en el formato que en el contenido, porque un formato, ¿cierto?, bien hecho atrae a gente, y atrae para yo tener beneficio de ello, o para yo ser visto, ¿cierto?, yo tener una mejor posición, o que la gente me siga, ¿cierto?, yo me beneficio con otra empresa, y ven que a mí me sigue gente, y bueno, publicidad, por ejemplo. Pero ¿es tan importante el contenido? Obviamente hay veces que sí. Hay veces donde gente hoy día, ¿cierto?, está llevando y quiere de verdad ver un mundo mejor y genera contenido para cambiar y mejorar el mundo. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces no es así. Solo estamos llenos, ¿cierto?, de gente que divulga contenido que la verdad, ¿de qué ayuda a la sociedad? ¿De qué ayuda a las personas? Trae a lo mejor ese entretenimiento. Pero, ¿en qué ayuda a mejorar o contribuir a la sociedad? Y muchos, de hecho, no solamente generan contenido para entretención, sino que a veces para destrucción.
Son populistas. Hoy día el mundo, ¿cierto?, se preocupa más de la forma que del contenido. Y ese es el gran problema. Entonces, muchas veces se habla fuerte, golpeado. No, hacemos una declaración dura contra un sector, ¿cierto?, de la sociedad, del poder. O a veces se repiten muchos eslogan. No, es que esto es así. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Para que la gente le entre en la cabeza, "Ah, esto es malo, esto es malo, ¿por qué? Porque es malo y ya. Y ni siquiera se sientan a pensar si de verdad será malo o será tan así como le están diciendo. Entonces hablan de forma adecuada para que todo el mundo lo siga. Y en el fondo ellos tratan de decir muchas veces, el mundo debería ser así. Y todos, ¿cierto?, se dejan llevar por esas palabras. Es verdad, el mundo debería ser así porque es de esta otra manera. Y finalmente provoca pequeñas rebeldías, ¿cierto? Que a lo mejor ni siquiera están del todo mal. Pero muchas veces las personas que están escuchando eso no están pensando más allá. ¿Por qué le están diciendo eso? O si de verdad están así. No piensan por sí mismos, sino que otros piensan por nosotros. Y ahí tenemos un gran problema hoy día. Otros nos dictan lo que tenemos que pensar. Y muchas veces es más que buenas ideas, son simplemente los pensamientos del otro. O es populismo. Maneras que ellos quieren llevar al poder. Entonces ni siquiera a veces es por entretenimiento, a veces es por llevar adelante ideas perversas que perjudican a la población, a todos nosotros. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida? Seguir el consejo, ¿cierto?, del el judaísmo en cuanto a esto. Tenemos que ser como dicen en la iglesia, ser como salmones. Ir en contra de la corriente. Tomar medidas contraculturales. Porque si toda la sociedad, toda la cultura nos está llevando por ese camino de populismo, de decir que todo está mal, o de repente condenar hechos que ni siquiera se prueban que están condenables, o son condenables, sino que porque alguien lo afirma, yo lo creo. Y si ese que lo afirma está equivocado, todos seguimos el error. Por eso, ahí tenemos que ser contraculturales, ir en contra de la corriente en esto. Tenemos que ser un pueblo, gente, creyentes que se dediquen también a la lectura, al estudio de la Torá. Pero gente que más que preocuparse de hablar, se preocupe de lo que está escuchando. Eso es lo importante. Debemos aprender, ¿cierto?, a analizar las palabras. ¿Por qué estudiamos la Torá? Porque necesitamos analizar las palabras de la Torá. ¿Qué es lo que tiene para mí? De la misma manera yo debo estudiar y analizar las palabras de otros. ¿Qué es lo que me están queriendo decir o imponer como idea a mí? ¿Estoy del todo de acuerdo? Porque hoy día hay muchos pensamientos en las sociedades que uno, si se llega a oponer de alguna manera, es totalmente condenable. Y hay un tipo de persecución en cuanto a ciertas ideas que van en contra, ¿cierto?, de lo que a veces se le llama un progresismo. Entonces, si uno tiene otra idea, es condenable inmediatamente. Es enjuiciado en las redes sociales. Es, ¿cierto?, apuntado y señalado y ni siquiera se da espacio a la libertad de expresión. Entonces uno tiene que preguntarse realmente, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Me conviene lo que estoy escuchando? Pablo decía, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo escuchar a todo el mundo, pero ¿me está sirviendo eso que escucho en este mundo? ¿Qué es lo que hay detrás de esas palabras? ¿Qué es lo que ellos ganan diciendo esas palabras? ¿Y qué es lo que yo puedo llegar a perder? Entonces a veces nos podemos ver atraídos por discursos hermosos que dicen que el mundo tiene que ser de tal manera y va a ser una maravilla, pero son poco realistas. O hacen pronunciamientos que no podrán cumplir. Y son mentiras. Populismo, ¿cierto? Entonces lo más importante no es dar buenas palabras, buenas prédicas incluso, sino hacer las buenas acciones. En las acciones se refleja realmente quiénes somos y qué pensamos realmente. Porque si una persona nunca hace las obras de bien, es porque nunca, ¿cierto?, las palabras han penetrado su corazón para hacerlas vida y realidad. Una persona que realmente se guía por el camino al eterno y que sabe y entiende su llamado, no necesita oponerse al César, ni a Pilato, ni oponerse a Moshe, ni oponerse a Aarón, porque sabe a lo cual el Señor lo mandó y lo llamó. Una persona que entiende quién es y sabe que tiene una idea que puede ayudar, no es como Korah. Por ejemplo, puede ser como Yitro,
como Jetro. Moshe, mira, yo te veo haciendo todo esto. ¿Por qué no pones jueces? ¿Por qué no pones más personas que te ayuden a juzgar? ¿Yitro estaba tratando de él hacerse de un poder judicial? No, le dio un consejo, una idea. Vemos en la Torá casos así, donde la gente no dio consejos para ello ganar algo, sino que para ayudar. Ideas, proyectos que generaron cierto un impacto incluso en la Torá. Una persona sabia no necesita oponerse a nadie para que sus ideas sean escuchadas y sean bien atendidas, porque sus propias vidas, sus acciones dan cuenta de ello. Tenemos que aprender en este sentido a escuchar y aprender, ¿cierto?, a guiarnos por ideas, ideas concretas, ideas que de verdad funcionen y no solamente por discursos. Porque muchas veces los discursos pueden ser muy hermosos, pero no pueden tener cabida o lugar o manera de ejecutarse. Y finalmente podamos dejarnos llevar por ideas que terminen en peores resultados. ¿Por qué? Porque nos gustó lo que escuchamos. Comezón de oír. Lo importante son las ideas y el pensamiento y el raciocinio que hay detrás de ello. ¿Qué es lo que el otro gana? ¿Y qué en realidad está tratando de imponerse ante mí, decir que él es mejor que yo en algo? ¿O realmente está discutiendo algo abiertamente, de tú a tú? ¿O realmente él quiere imponerse con sus ideas sobre mí y sobre la sociedad? Bueno, son cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Y por qué? Porque lo llevamos a la actualidad y vemos, lo cierto, también en consonancia con lo que estamos viendo en esta conferencia también, ¿cierto? El cuerpo del Mesías. Hay un peligro también porque en el cuerpo del Mesías, es decir, en medio de los creyentes en Yeshua, judíos y gentiles, de toda tribu, lengua y nación, también hay populismos. De hecho, estamos llenos de populismos. En el mundo estamos llenos de populismos. Entonces, hablemos un poco sobre estos peligros de populistas en el cuerpo del Mesías. ¿Qué es lo que también nos está retrasando para nosotros poder unirnos, ¿cierto?, al resto del cuerpo? ¿Por qué el brazo está caminando solo y la pierna camina sola por otro lado? ¿Por qué no podemos ser un cuerpo unido? Juntos, trabajar, ¿cierto?, en aras del eterno de Dios, de la labor que nos dejó nuestro amado Mesías y Redentor. ¿Por qué cada uno está por su lado, sin ser un cuerpo cohesionado? Por los populismos. Porque gente es arrastrada de un lado a otro, de una creencia a otra. Es que esta interpretación es mejor que esta. Es que esta manera o esta gente tiene más revelación que estos otros. Y no es que esté mal que haya muchas congregaciones, sino que hay populismo también detrás. Muchas veces no nos basta con estar en una comunidad para decir gracias al Eterno porque estoy bien, Él me enseña, me da buenas enseñanzas aquí, me siento como en familia, Dios me habla en este lugar, Dios me mandó a este lugar, sino que también necesitamos decir que los demás están mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad. Hay muchos populismos en el cuerpo del Mesías. Yo quiero mencionar algunos para que reflexionemos también. ¿Cuáles son las cosas que nos están impidiendo unirnos unos a otros? Que este cuerpo de verdad esté mucho más cohesionado. Hoy día, sobre todo en una sociedad que está llena y llenándose de populismo, donde hay nuevas ideas y la gente fácilmente se deja llevar por ellas y abandona las ideas de la Torá, de la moral, de Yeshua, etc. Y de nuestra creencia realmente. Fácilmente se dejan llevar y olvidamos, ¿cierto?, a lo cual fuimos llamados nosotros. Voy a leer aquí un comentario que aparece en YouTube. Dice Héctor, quienes se rebelaron no eran personas comunes, sino personas con conocimiento. Pues ellos participaban en toma de decisiones. Así es, eran así. Eran principales. Era gente importante. No fue cualquiera. Aquí otro comentario dice, las pequeñas zorras destruyen las viñas. Si ellos que eran personas elevadas cometieron esos errores, cuidar nuestros pensamientos de anidar lo incorrecto. O sea, si ellos cayeron siendo príncipes, se supone que conocían mucho más cercanamente todo lo que era la revelación del Eterno, eran levitas. No se mezclaron en otros momentos con la idolatría, recibieron llamado. O sea, si ellos que estaban más cerca cayeron, pues nosotros cuánto más tenemos que cuidarnos realmente de no dejarnos llevar por estas ideas populistas. Entonces, quiero mencionar algunas de ellas para que
pensemos también sobre esto. Y también que nos pongamos un poco críticos también con nuestro judaísmo mesiánico, o con mi vida de fe, o con realmente qué es lo que estoy yo viviendo hoy día. Por ejemplo, creer, ¿qué es populismo hoy día en el cuerpo del Mesías? Creer en doctrinas ajenas a la palabra del Mesías y no reflejada en sus acciones. Toda doctrina que se aleja de la doctrina del Mesías y de las acciones que él hacía y de todo lo que él vivió en su ministerio, todo lo que nos aleja de él por una idea nueva, ¿no? Es que hay que reinterpretar todo. En vez de volver a la interpretación realmente de lo que sucedió allí, es populista. Y trata de llevar a la gente, ¿cierto? En otras doctrinas, finalmente alejándose de la doctrina que está allí dada en la escritura, en la Brit Hadashah. Entonces, creer en doctrinas nuevas, reinterpretaciones de los textos, en vez de buscar la interpretación en su contexto, es populista, realmente. O quien realmente dice que Yeshua hubiese hecho o tal y tal cosa, adjudicándole al Mesías, cosas que nunca hizo, ni pasaban, ¿cierto?, por la mentalidad de él hacer, por sus dichos y acciones, y diciendo, no, es que él igual hubiese hecho tal cosa. Mentira, populista. Muchas veces se utiliza este argumento, no, que hubiese hecho Jesús, Yeshua, en este caso. Él hubiese amado a todo el mundo. Yeshua reprendió a todo el mundo. Sí, amó a todo el mundo, pero también reprendió a todo el mundo. Tenemos que seguir una sana doctrina, la que Él nos dejó. No dejarnos llevar por ideas innovadoras simplemente. Si hay ideas innovadoras que realmente ayudan a entender mejor el texto, puede ayudarnos, ¿cierto? Porque es también importante llevar la escritura al día de hoy, a la actualidad. Para ello tenemos que hacer una lectura con altura de miras, pero no alejándonos de su doctrina. Creer, por ejemplo, que los milagros son obra de los predicadores o los profetas, cuando en realidad son obra del poder de Dios que actúa en nosotros. Adjudicarle, ¿cierto? Milagros. Perdona, hay un poco de ruido. Un segundito. Ahora sí. Adjudicarle, ¿cierto? Los milagros, acciones poderosas, ¿cierto? A las personas y no a Dios. Y seguir a las personas en vez de seguir a Dios. Y seguir a las personas en todas sus ideas. ¿Por qué? Porque hacen algún tipo de milagro o acción extraordinaria. Está mal. La Torá nos dice, no podemos seguir a falsos profetas, ni aunque hagan señales, ni cambien una u otra cosa. No podemos seguir a falsos profetas. No podemos seguir, ¿cierto? El pensamiento, las ideas o creer que las personas hacen esto. Cuando en realidad es el poder de Dios actuando. O a veces decimos, no, es que esta persona, voy a ponerlo en el otro sentido, que esta persona, en el fondo, como tiene una doctrina equivocada, ese milagro que sucedió en esa persona es falso, lo hizo no sé, el enemigo. Y muchas veces la gente por fe cree en lo que le dicen las personas y cree y su fe actúa. No es que haya hecho un milagro esta persona como para validar. Entonces, a veces nosotros también, es como en una oportunidad dice Pablo, mira, unos predican para disensión, hacen problema aquí y allá, pero finalmente el cuerpo del Mesías, el Mesías gana, ¿cierto? Que se hable de él. A veces hay gente que hace disensión, tiene problemas con la doctrina, pero la gente, muchas veces que lo sigue, recibe milagros sinceros o recibe palabras sinceras de fe que lo ayuda. Y negar muchas veces que el Eterno actúa aún en personas así, o el lobo vestido de oveja, también puede ser un tipo de populismo. Porque finalmente, ¿qué es lo que importa? La persona, el mensaje, el contenido. Y si el contenido está bien, aun cuando la forma esté equivocada, si la persona entendió el contenido, la fe actúa. Porque la fe actúa entre nosotros y Dios, no entre nosotros y un intermediario que es una persona que nos habla. Entonces a veces condenamos a todo el mundo y negamos muchas veces la eficacia de la palabra de Dios en todos lados, porque Él está actuando y obrando, ¿cierto? Milagros, sanidad en todo lugar para aquel que tiene fe. Así está escrito. Entonces, también tenemos que cuidarnos de esto y hacer un juicio justo, equilibrado. Por ejemplo, hablar de evangelios diferentes al ayudar al pobre. Porque la besorato va al evangelio. ¿Realmente qué es?
hacer teshuvá. Pero la teshuvá es restituir, restaurar al pueblo. Que el pueblo sea restaurado. Y para restaurar al pueblo, primero hay que partir por los que están más dañados. El pobre, la viuda, el huérfano, el enfermo, el hambriento, el sediento. Hay que restituir, ese es la Besorá, la buena nueva, ¿cierto? El Evangelio. Ayudar al necesitado, al que necesita una reparación, una restitución, que necesita volver también y entender y volverse a Dios. Pero a veces no se vuelven, ¿por qué? Porque nosotros como personas somos indiferentes a ellos, no los ayudamos. Somos totalmente desapegados al amor. Yeshua habló del amor, por lo mismo, el amor al prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrecer a su prójimo. Tenemos que tener amor entre nosotros. La Besorá, la buena nueva, es el amor. Entonces cualquier cosa que nosotros queramos plantear no es que esta es la real doctrina, es que de verdad esto es así. No, es que la interpretación judía hebrea. Y no tengo amor, o no hablo, ¿cierto?, de una Besorá de amor, o no actúo conforme a lo que actuaba el Mesías en el amor, pues tengo serios problemas, realmente. Y no he entendido todavía cuál, ¿cierto?, es el verdadero llamado que también tenemos, de reparar el mundo, reparar al pueblo, a la gente, acercarlos, ¿cierto?, para que ellos retornen y vuelvan a Dios. Por ejemplo, también alzar la propia denominación de uno por sobre las demás. Es que el judaísmo mesiánico es mejor que, no sé, los bautistas, que los pentecostales y todo el mundo. Menospreciando el llamado que otros también tienen en otros lugares. O sea, eso es populismo. Decir que nosotros somos mejores que los demás, y los demás son peores, y nuestro llamado es mayor que el de ellos. Eso es populismo, y está errado. Porque el Eterno, ¿acaso no ha llamado a unos y a otros? ¿Acaso Él no llamó las vidas, ¿cierto?, de esos ministros, ministras de fe, para que llevaran esta palabra? ¿No? ¿Acaso el Eterno no ha obrado en sus vidas? ¿Por qué yo voy a negar la eficacia de la palabra de Dios y de la fe en otras denominaciones? De gente que sirve de manera sincera. Entonces, le hacemos ver muchas veces con estas palabras de que nosotros estamos en la verdad, que los demás están equivocados y son malos. Esa es como la conclusión, son malos los demás. Cuando en realidad no es así. Gente de fe, de verdad, con bondad sirve a Dios. Que tengamos alguna diferencia no justifica que nosotros digamos que somos mejores que los demás. Como Korah. Pues somos todos iguales. Incluso en realidad le estaba diciendo yo soy más igual que otros. Yo soy mejor. Se está colocando encima. Esto está incorrecto. Pensar que nuestro llamado es mayor que el de otros. Cada cual con su llamado obre, ¿cierto? De su conciencia esté limpia. Trabajando para el Señor. Y entendiendo que otros también trabajan de manera sincera para Él. Creer que todo lo judío es aplicable a la iglesia también es un populismo. No es que todo lo judío debería aplicarse en la iglesia. Eso es populismo. ¿Por qué? Porque la misma escritura no nos plantea esa idea. No tenemos que aplicarle todo el judaísmo, toda la Torá a todo el mundo cristiano, gentil o que no es judío. La escritura no nos plantea eso. Entonces decir que todo lo judío tiene que ser aplicable y aplicado en la iglesia y si no están equivocados es populismo. Y es típico populismo, ¿cierto? En medio de los grupos quizás mesiánicos de raíces hebreas. Eso está mal, está errado. No significa de que uno cierre la puerta, ¿cierto? A que la iglesia también pueda entender algunas cosas judías de sus raíces, ¿cierto? Y que puedan incluso ellos llevarla adelante. Pero decir que todo lo tienen que aplicar, eso es populismo. Y es judaizar, el tema de judaizar es populismo. O gentilizar también a los judíos, que decirles que no tienen que guardar la Torá ni nada porque el Mesías los liberó. Y en el fondo desapegar al pueblo judío de la propia Torá también es populismo. Gentilizante. Entonces nosotros tenemos que ver esto. Hay un populismo, ¿cierto? Hoy día que están ahí, en medio también de nuestras doctrinas. Tenemos que cuidarnos. Creer que todo lo judío es condenable en la iglesia. También. Por ejemplo, que la iglesia dice que no puede tener nada judío, porque si tiene algo judío, se cayeron de la fe. Por ejemplo, la iglesia dice, si guardamos un Shabbat, se cayeron de la fe. Eso es populismo, porque no va conforme a la doctrina de la Escritura. Pero claramente en la Escritura, muchos de los apóstoles y los seguidores y las congregaciones guardaban el Shabbat, se congregaban en Shabbat, también se juntaban en otros momentos, pero muchos de ellos participaron. Entonces decir que nada judío puede ser aplicable
a la iglesia también es populista. Y que cualquier iglesia que aplica o que guarda un Shabbat o que guarda una fiesta o alguna otra cosa, cayó, ¿cierto?, de la gracia, es populismo. Y finalmente todas estas cosas nos van dividiendo a nosotros. Creer también que el cuerpo del Mesías es un edificio, cuando en realidad somos un cuerpo vivo, ¿cierto? Templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Creer que la iglesia es solamente un lugar donde nos reunimos. La congregación, el cuerpo del Mesías, es solamente cuando estamos en cuatro paredes. Y no que somos nosotros como cuerpos vivos, es populismo. ¿Por qué? Porque luego, solamente cuando nos reunimos en cuatro paredes, ahí sí servimos a Dios. Y fuera de ese momento no. Eso es populismo. Y es creer realmente que estamos bien, haciendo lo correcto por reunirnos, cuando en realidad fuera de ahí estamos haciendo lo contrario. O no estamos haciendo lo debido. Entonces, el verdadero cuerpo del Mesías es un cuerpo vivo. Somos todos nosotros. No es solamente el lugar. Y hoy día más que nada, más que nunca, quizás lo entendemos. Y lo tratamos de vivir. Creer también. Voy a poner en otro caso, bien duro también. Creer ser un escogido entre las tribus de Israel, por ejemplo. Cuando en realidad una persona no tiene seguridad de ello. O cuando si aún no tiene un llamado a un servicio de Dios. Perdón, creer que uno es especial. No, es que yo soy, a lo mejor no soy de esta tribu. Cuando ni siquiera ha atendido el llamado de Dios en su vida para servirle a Él. Pero ya se cree un privilegiado por sobre los demás sin aportar nada al cuerpo. Eso es populismo. Porque no negamos que el Eterno hoy día está llamando, ¿cierto?, a su pueblo y descendientes de Israel. Y quizá entre ellos, entre todos, ¿cierto?, las tribus, ¿cierto?, que en algún momento serán restauradas. No negamos eso. El Eterno está haciendo eso ahora. Pero decir que yo soy especial, privilegiado, porque yo soy de una tribu. Soy de una tribu quizás perdida. Yo tengo un llamado mayor, por ejemplo, que otros que creen en Dios. Cuando ni siquiera respeto mi llamado y no estoy contribuyendo a nada al cuerpo del Mesías, sino que genero división con esta postura, también es un tipo de populismo que hoy día está bastante arraigado en las raíces hebreas. Nosotros tenemos que ser fieles a la verdad, al llamado de Dios, por sobre cualquier otra cosa. Porque no importa si uno es judío o no es judío, o si es descendiente o no, lo importante es atender el llamado de Dios, lo que Él nos llamó a hacer hoy día. No importa, porque si yo no tengo amor, o si yo puedo tener toda la Torá y vamos a leer estos versos, pero no practicarla, ¿de qué me sirve ser judío? O decir que yo soy de una tribu, si no la practico. Es simple populismo y es para ganar a gente, adeptos, ¿cierto? De que sigan este camino. Maravillados, ¿cierto? De que ahora son más especiales que los demás. Cada uno atiende a su llamado. Y cada llamado del Eterno obviamente es especial. Pero también hay distinciones. Hay judíos y hay gentiles. Hay llamados y no llamados a algo. Hay quienes el Eterno coloca en un lugar y hay otros que no. O que coloca en otro lugar. Y tenemos que reconocer esto. Hay muchos tipos de populismo. Voy a seguir. Creo que me excedí un poco. Anoté muchas cosas. Imponer la espada, la Biblia, a las personas sin un lenguaje de amor. Llevamos, ¿cierto?, la palabra de Dios que es la espada. Y aplicamos la espada y cortamos cabeza para todos lados. Porque queremos aplicar la palabra de Dios. Y no tenemos un lenguaje de amor. Populismo. Creemos, ¿cierto?, que tenemos la verdad y que tenemos que predicarla a todo el mundo. Y si no creyó, yo ya me libré de esta gente. Que es incrédula. Yo ya le prediqué. Y ya le tiré todos los dardos encima de toda la espada. Si lo importante es el amor. Usted le puede hablar a una persona una vez y a lo mejor no entendió, pero usted actúa con amor con esa persona, la persona se va a abrir a escuchar. No siempre es necesario colocar una espada en la cabeza de los demás, ni pensar que así se predica. La predicación siempre es con amor y buscando el bien del otro, no a mi propio bien. Ah, yo ya quedé libre, ya les hablé. Eso es populismo. Predicar sin dar el ejemplo o contradecir sus palabras. Las propias de uno, ¿cierto? Eso es populismo. Estar hablando, ¿cierto?, de cosas que uno realmente no está haciendo ni practicando en su vida. Es una manera de populismo, de ganarse a la gente, adeptos, pero uno no practica eso. Y de esto quizás es de lo que los maestros nos tenemos que cuidar más. Porque es muy fácil predicar, hablar, entender, estudiar, analizar los textos, hablarlo y después, ¿qué hago yo en mi vida?
Eso es populismo, ganarse a la gente de esa manera cuando en realidad no estamos reflejando al Mesías. Populismo. Perdón. Decir que dar dinero a Dios soluciona todos los problemas. Populismo puro y duro. No, ofréndale a Dios. Diezmale a Dios. Y se van a solucionar todos tus problemas financieros. Populismo. Eso no es así. Nosotros dependemos de Dios. No usamos formas mágicas. Los mandamientos no son formas mágicas en las cuales nosotros doblamos la voluntad de Dios hacia nuestra conveniencia, lo que nosotros queremos. Pero sí Él, como un buen padre, inclina su corazón hacia nosotros cuando nosotros obedecemos. Pero no significa de que simplemente por el hacer, Dios está tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga. O que Él nos solucione todos los problemas solo porque yo di una donación importante. No, eso es populismo. Y hoy día muchos grupos hacen esto. Y es triste. Porque así engañan a la gente, pensándoles que están mejor. Jugando con la fe, que no negamos la eficacia de la fe. Pero sí negamos, o sea, sí reconocemos que hay gente inescrupulosa, populista, en medio del cuerpo del Mesías. No predicar, como lo hacía Yeshua, a llevar su propia atzlav, su propia cruz o su propia madero, su propia vara, como sea que le queramos decir. Es decir, que, que la única manera que dijo Yeshua de ser su discípulo es llevar, cargar, llevar nuestra carga, la propia de uno. Padecer por causa de la justicia de Dios como lo hizo el Mesías. Sino solamente hablar de que seguir a Dios es todo maravilloso. Y que no hay cosas duras que vivir. Y que se soluciona todo. Cuando en realidad Yeshua nos dijo que para seguirle a Él no va a ser tan fácil. Vamos a sufrir muchas veces. Pero hay que ser capaz de llevar esa cruz, ese madero en nuestra vida. Entonces predicarle a la gente que todo va a ser sencillo solamente por creer es falso. Populista. Es solamente para que la gente llegue y no se vaya. Yeshua sí dijo que es difícil llevar su carga. O sea, es difícil llevar el camino que Él lleva, pero es ligero. O sea, es difícil entender todo eso, pero es ligero. Es mucho más ligero que llevar nuestra propia carga. Cuando llevamos la de Él y como Él la llevó. ¿Qué otra cosa es populismo en medio del cuerpo del Mesías? Esperar un reino venidero sin actuar en este mundo conforme a la instrucción del Mesías y de Dios en su palabra. Decirle a la gente que en el cielo todo va a ser maravilloso, que allí todo va a ser reparado y que hoy día no hay que hacer nada, no, que todo eso va a llegar después y que hoy día no hay que actuar conforme a la palabra del Mesías, de nuestro maestro y de los apóstoles y de la Torá. No, porque en el día de mañana todo va a ser arreglado y hoy día no hay que hacer nada. Eso es populismo. Es como, no, Dios va a enjugar toda lágrima, toda cosa, pena hoy día, pero no hay que cambiar. No hay que arrepentirse, no hay que buscarlo a Él, no hay que acercarse a Él. Eso es populismo. Creer que en el futuro todo va a ser arreglado y hoy no tengo que hacer nada. Hoy es el tiempo de actuar, del llamado de Dios. Añorar la venida del Mesías, sin hacer nada, sin trabajar por ella. Eso es populismo. Ay, que ojalá viniera el Mesías pronto. Pero no estoy haciendo nada para acelerar esa venida. O no estoy viviendo realmente la justicia que yo esperaría vivir en el mundo venidero con el Mesías. O sea, actúo de otra manera en este mundo. Eso es populismo. No puedo actuar así. Si de verdad añoro que Él venga, pues tengo que andar como el anduvo. Nombrar personas por simpatía y no por llamado, junto con el espíritu servicial de cada persona. O sea, también es populismo. Nombrar personas porque me caen bien. O también adueñarse de las comunidades con familias que jerarquizan las necesidades de la comunidad y son dueños de los dones repartidos entre los creyentes. A veces pasa que las familias se adueñan de todos los dones que hay en medio de una comunidad y son los únicos que tienen dones. Son los únicos que pueden liderar. Son los únicos, ¿cierto?, que están por sobre los demás. Y esto pasa. Jerarquizan, ¿cierto?, a través de familias en vez de entender que el cuerpo completo. Y Dios ha dado dones a todos. Y a algunos les dio uno y a otros otro. Enseñorearse, como decía ayer Brian, de los discípulos y ovejas. Convencerlos de que en realidad nos tienen que seguir. ¿Por qué? Porque en realidad queremos beneficios de ellos. O queremos exaltar nuestro conocimiento por sobre el de ellos. Y no estamos buscando, ¿cierto?, el hacer discípulos para el Mesías.
Y no queremos hacerlos para nosotros. Enseñorearnos de las ovejas, de la gente. Populismo en medio del cuerpo del Mesías. Querer mayor honra sin servir a los demás. Pensar, ¿cierto?, que lograremos más sin tener un espíritu servicial es populismo. No que voy a destacar si aprendo esto, si hago esto, si estudio tal y tal, pero en realidad no estoy sirviendo a nadie. Pensar que puedo llegar más allá sin ser el humilde y servir a los demás. Populismo, y el Mesías no nos enseñó esto. Adjudicarse ser mejor que los demás como lo hacían los fariseos. Mi oración es mejor que la del otro. No, mi talit es mejor que el del otro. No, mi práctica de tal mandamiento es mejor que el del otro. Y gracias, Señor, porque yo no soy como él. Ideas populistas. Y llenan nuestro corazón de mentira, de odio, de envidia. Y no nos ponen realmente en el foco que tenemos que estar. Y todo este camino, ¿cierto?, que siguió Korah y que siguen gran parte también de los que siguen en el cuerpo del Mesías, lleva a la destrucción. Creer ser verdaderos creyentes por nuestras propias palabras, sin que uno como el Mesías diga, he aquí un verdadero israelita. Creernos nosotros ser mayores sin que alguien de verdad nos mire y diga, mira, de verdad, esta persona hace el bien. Porque ahí sí podemos ser reconocidos. Cuando otros estamos reflejándole a Él. ¿Cuál es el problema entonces que tenemos? No podemos seguir al Mesías y creer en cualquier enseñanza, no fundada en sus palabras y reflejada en sus acciones. No podemos seguir cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier camino. Tenemos que cuidarnos. Este camino no es fácil. La Escritura jamás dice que sea fácil. Al contrario, dice que es difícil, que es estrecho el camino, que es angosta la puerta. Pocos entran por él. Entonces no podemos seguir dando ideas populistas en medio del cuerpo del Mesías, porque así jamás vamos a lograr la unidad del cuerpo, ni vamos a acelerar la venida del Mesías, si seguimos con ideas populistas. Si dejo de mirar a mi hermano porque él tiene otra denominación y no lo quiero escuchar. Cuando acaso Dios no actúa en él también por la fe. Podremos tener alguna diferencia, pero significa que tengo que dejar y apagar el amor. Tenemos que hacernos duras preguntas. ¿Cuál es el problema que tenemos en el fondo? La inmadurez. Ese es nuestro problema. El problema de Korah también podríamos decir que es la inmadurez. Cuando uno es niño, ¿cierto? No tiene responsabilidad de nada. Tiene baja responsabilidad, solamente necesita entender cómo funciona el mundo. Para un día también tener un papel y lograr en el fondo lo que él desea y anhela en su corazón. Pero para ello tiene que entender cómo funcionan las cosas. Aprender los límites, aprender talentos, dones y mejorar. Pero ya cuando uno es adulto, es maduro, tiene que tomar responsabilidades, límites y saber qué atribuciones uno tiene y cuáles no. Nuestra respuesta es que tenemos que crecer y dejar de ser niños. ¿Por qué seguimos en estas ideas populistas? Porque seguimos siendo niños espirituales, inmaduros en el cuerpo del Mesías. O sea, a veces uno dice, no, es que los demás son malos, que se negaron aquí. El que termina de una denominación y se va a otra es lo peor de la vida, es gente mala. La condenamos. No es gente mala, es gente que sirve a Dios, pero en otra denominación. O con otra, a lo mejor otro fundamento. No hay gente mala, nosotros no podemos creer que alguien sigue a Dios y tiene fe porque es malo. ¿Cómo podemos creer eso? Entonces, cada grupo cree ser el verdadero. Sí tenemos nosotros que tener algo en cuenta. Y la Escritura nos da las bases y los fundamentos para que nosotros estemos en unidad. De ahí para adelante a lo mejor alguien puede diferenciar en la práctica, la tradición de cómo guardamos, pero la Escritura sí nos da los fundamentos. La Escritura dice, en el libro de Hebreos, por tanto dejando las enseñanzas elementales, perdón, voy a agrandarlo un poco. Ahí. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca del Mesías, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de qué? El arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, nuestras obras muertas.
No podemos pensar que llevamos una vida, ¿cierto? Ideal delante de Dios y no vivir una vida llevada hacia el arrepentimiento de nuestras malas acciones. Siempre hay que irse purificando. Y también de la fe en Dios, de dejar de tener fe o de creer en ideas, que ya dijimos, populistas, y abandonar la fe. De la enseñanza sobre los lavamientos, que se refiere a los bautismos, que es la doctrina del Mesías, el amor al prójimo, el amor al eterno, el ayudar, ¿cierto?, a los necesitados, amar a todos, incluso a nuestros enemigos, a orar por ellos. Esa es la doctrina de los bautismos. En algunos momentos le hemos hablado en más detalle. De la imposición de manos también. O sea, también entendemos que hay llamado de Dios sobre otras personas. Y de que esa imposición de manos tiene que ver también con que todos recibimos de Él. Y así también todos damos de Él, no de nosotros mismos. Pero nosotros tenemos un papel que jugar. A través de una imposición de manos, por ejemplo. El otorgar algo. O sea, yo le tengo que transmitir a alguien lo que yo también tengo. No puedo hacer una repartición eh, inescrupulosa de nombrar a toda la gente, a todos discípulos, sino es ser responsable de la resurrección de los muertos, que es otro de los fundamentos de la fe, que hay otra vida, y del juicio eterno, de que va a haber otro mundo venidero, va a haber un juicio, y va a haber resurrección, y todos los que perseveremos también seremos levantados. Eso es parte de la madurez. Si negamos alguno de estos puntos, es que estamos retrocediendo. Cuando no entendemos que todos vamos a llegar a juicio, que todos vamos a llegar a la resurrección, que estamos volviendo a veces a querer bautizarnos por cualquier cosa, o porque no, es que ahora sí de nuevo. Bueno, a veces volvemos hacia la niñez y la escritura nos dice avancemos hacia la madurez. Estos son los fundamentos. Después tenemos que seguir adelante. Pablo dice ahí en la carta a los romanos, pero si tú que llevas el nombre de judío, ¿ya? Y ahí el título dice, ¿en qué gloriarse? ¿En qué tenemos que gloriarnos realmente? Tú que llevas el título de judío y te apoyas en la ley, o tú incluso prosélito, tú, Irei Hashem, temeroso de Dios, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, porque conoces la Torá, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la Torá, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes la Torá, la expresión misma del conocimiento de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, tú que dices que esto es así, ¿por qué no lo practicas? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Dice Pablo. Palabra fuerte, realmente. ¿Por qué el nombre del Eterno es blasfemado? Por estas ideas nuestras, equivocadas, erróneas, populistas. Creemos porque tenemos la Torá, por ejemplo, ahí le dice Pablo al judío. Tú tienes la Torá, tienes todo. Tienes el templo, la Torá, tienes todo cerca ahí, la palabra de verdad, el conocimiento. O sea, y tú mismo que enseñas esto, haces lo contrario. No actúas conforme a ello. Bueno, por culpa de nosotros, de personas así, en el fondo no guardamos seriedad con lo que se nos llamó, es que el nombre del Eterno dice blasfemado entre las naciones, entre los gentiles. Ese es un problema. Entonces no podemos decir que tenemos toda la verdad y no la practicamos. Es un grave error. Incluso el judío, ¿de qué se va a gloriarse entonces? ¿En tener la Torá? ¿Los profetas? ¿Los padres? Lo único que los podemos gloriar en el fondo es que hagamos la voluntad de Él. Cuando hacemos su voluntad. Otro verso, antes de dar unos ejemplos para terminar. Hay varios comentarios. Ahora voy a detenerme un segundo antes de leer esto. Dice, por aquí nuestro hermano dice, siempre el ataque se dirige a los que tienen alguna autoridad, para que ellos engañen a los más fáciles de convencer. Es que es más fácil cuestionar a la autoridad. Porque es re fácil juzgar a las autoridades. Porque ellos son los responsables. Y si hay algo malo, siempre cae el peso sobre ellos. Es fácil echarle la culpa a las autoridades. Pero es muy difícil ver nuestros propios errores detrás de ellos. Y ese es el problema. Es fácil echarle la culpa a los líderes, a la autoridad, de todo lo malo. Pero el problema puedo ser yo también.
Entonces, por eso es fácil cuando viene un líder populista y le echa la culpa a los demás. Y dice que él en el fondo va a cambiar las cosas. Fácil. Sí, es dado es sabido que es más fácil culpar a las autoridades. Mateo 16:24, niéguese a sí mismo, tome su madero. En griego dice atslav, dice cruz, su carga y sígame. En el fondo tome aquello con lo que yo cargué, ¿cierto? Que era el símbolo de la represión, de la opresión de Roma, con la cual estaban matando, ¿cierto?, al pueblo. Y un símbolo de persistir por sobre la opresión se transformó, ¿cierto?, en ese madero, ¿cierto?, que cargaban y estaban dispuestos a dar su vida, como en el Shema, ¿cierto?, se dice, para rendirle a Dios. Llevar esa carga. Otro comentario dice, hay gente que sigue a Adonai y es más mal porque lo sigue a su manera y no es nuestro Adonai, prácticamente uno inventado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que todos creemos en el mismo Dios? Solo cambia su nombre. También, cuando creemos, decimos, no, es que Dios es el Dios de... y que acepta todo prácticamente. Que Dios tiene que ser así, así. En verdad nos creamos una imagen de Él en vez de lo que se plantea en la Escritura que es Él, lo que hace Él. Que es como un tipo de idolatría, en efecto. Bueno, sigo. Dice Pablo también, en hebreo, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar puesto que os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el problema? Que no oímos bien, por lo que hablábamos hace un rato. No analizamos lo que oímos. Pues aunque ya debierais ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios fundamentales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma leche, solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Uno no va a poder poner a juzgar una situación a un niño. El niño va a juzgar conforme a lo que le conviene. Pues así actuamos muchas veces en el cuerpo del Mesías. Para beneficiarnos nosotros solamente. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahí tenemos que llegar. Entender la verdadera justicia. No ideas populistas. Quiero poner un ejemplo. Escuché también un hermano que se llama César Guzmán ahí que habló en una de estas conferencias de preparación al TJC2. Dio un ejemplo que me gustó bastante. Dice, por ejemplo, hay... Cuando él decía cuando se reunía su familia, eran bastantes. Parece que su mamá también crió y adoptó hijos. Entonces, ellos se reunían en la mesa y se sentaban una cantidad de gente importante. Aquí a compartir, a hablar, a conversar, todos sentados en la mesa. Llegaba un momento en el día donde ellos, y de hecho yo creo que les pasa mucho, es un caso común. Tienen a los niños, ¿cierto? Los hijos, los nietos, los sobrinos, quien sea. Y los mandan muchas veces para estar más tranquilos a un cuarto a jugar. Les dan juegos, ¿cierto? Hacen que todos esos niños estén ahí. Les dicen que se porten bien, que compartan los juegos. Pero siempre al rato hay uno que empieza a llorar, empieza un grito, una pelea y tiene que ir un adulto maduro, no un niño, a parar esa situación. Siempre pasa eso. Es bastante común, ¿no? ¿Por qué? Porque son niños, son inmaduros. En cambio, la mesa de adultos que está sentada a la mesa no se dividieron como familia, no se pusieron a pelear, no discutieron porque se odiaban, porque él quería lo del otro, etc. No. Cada uno sabe, yo soy el padre, la madre, el abuelo, el primo, acá. Cada uno tiene su lugar y sabe cuál es su lugar. Y se hace un lugar dentro de la familia. Y no se van a dividir porque están ahí juntos, pero los niños generalmente sí. Porque eso es la inmadurez. Los niños se pelean a la primera que pueden. Y si alguien le quitó un juguete que estaba jugando a un niño porque él lo quería, viene el llanto, el desconsuelo. Y todo termina, ¿cierto?, en un gran griterío, llanto y problema. Y quizás golpe. Así son los niños y así son los adultos inmaduros. Muchas veces pasa. Y así era Korah, inmaduro. Totalmente inmaduro. Entonces, cuando uno siente que va a pasar eso, tengamos cuidado cuando veamos que vaya a haber una división, una pelea de niños, donde no somos capaces de hablarnos unos a otros, de hablarnos con amor, de tratar los argumentos necesarios, y nos queremos pelear porque sí,
o me encierro, ¿no? Y no quiero hablar más con él. Y no somos adultos responsables que conversan, que hablan las diferencias y que en el fondo se arreglan después porque somos una familia de Dios. Somos familia. Bueno, seguimos siendo niños. Y esto sigue pasando en el cuerpo del Mesías. Seguimos siendo niños. Todos se siguen peleando unos con otros. No, es que él tiene más razón que él, no es que él se peleó, es que él se llevó acá, aquí, allá. Y yo creo que todos hemos vivido alguna división en una comunidad. Muchas veces. Y muchos quizás hemos sido parte de ello. Por la inmadurez. O a veces quizás parte de la voluntad del Eterno, que así fuera. Él obra, ¿cierto?, de manera misteriosa. Pero cuando nosotros vemos que eso va a pasar, tenemos que activar nuestro discernimiento del bien y del mal, de la justicia. Y dejar de ser niños y de defender a uno a otro de manera injusta. No, es que yo creo aquí, aquí, allá y aquí. Entonces resolvamos las cosas como adultos. Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura cuando alguien viene a causar divisiones? Bueno, hay que hablarle con él. Si no, hay que hablar con testigos. Llevarle a los ancianos, si no, públicamente. Y si ya no quiere entender, bueno, esta persona lo único que va a hacer es daño. Y quizá y suele pasar con personas así, salen hablando pestes de un lugar. Cuando se dejan llevar por estas ideas que él es mejor, que aquí y allá, que lo que hemos hablado, populismo. Salen hablando pestes de los demás. Y seguimos dañando el cuerpo del Mesías. Por eso cuando personas quieren venir a nosotros y hablan pestes de otras comunidades, de dónde vienen, de sus pastores, esto aquí o esto allá, bueno, tenga cuidado. Porque eh, al menos yo en ese caso, yo sé que muchos ancianos de aquí de la comunidad ponemos un filtro. Nosotros entendemos que puede haber desilusión, decepción en muchos casos. Usted no puede venir a una comunidad donde quiere vivir una sanamente, congregándose, ¿cierto? Y aprendiendo la escritura de la palabra del Eterno en comunidad, hablando peste de dónde venía. ¿Cómo? ¿Qué seguridad tenemos nosotros de que usted no va a hacer lo mismo acá? Y va a diseminar mentiras, falsedades, problemas, y va a hacer uno y otro problema. Nosotros ponemos esos filtros. ¿Por qué? Porque vemos estas cosas. Entonces, a lo mejor a todos nos ha dolido alguna vez una separación o algo. Pero tenemos que madurar. Si cuando nos separamos de alguien, a cuál le toma todo es para bien. Al Eterno me ha llevado a un mejor lugar, Baruch Hashem. ¿Para qué voy a seguir hablando de los demás? ¿Qué hizo Korah? Habló después. Habló contra Moshe, habló contra Aarón, habló contra todos. ¿Y qué pasó? Lo peor que se puede imaginar. La peor muerte. ¿Cierto? Terminó y ahí llegó. Se acabó. Entonces, tengamos cuidado, nos vayamos a ser cortados de este cuerpo del Mesías. Porque ya no seamos en el fondo parte de él, sino que estemos obrando en contra siempre, todo el tiempo. Tenemos que madurar. Es importante que avancemos en la madurez. Entonces, tenemos que vivir. Hoy día, ¿cierto? No podemos seguir enojados todos con todos, negar a todo el mundo cuando hay gente que de verdad ama a Dios y usted lo escucha y puede aprender de él. Y está la fe. Así que tenemos que entender que todos tienen algo que nosotros necesitamos, como por allí se decía. Y ellos tienen que entender que tienen algo, que tenemos algo nosotros que ellos necesitan. Así tenemos que pensar. Todos nos necesitamos. Todo el cuerpo se necesita. Bueno, si no hay un músculo aquí que sostenga el brazo anda por cualquier lado y no es un cuerpo. El cuerpo está desmembrado, si no están todas sus partes, cohesionadas y unidas. Y ese es el objetivo. Hoy día, ¿cierto? El Eterno nos ha dicho, deténganse, viene la COVID-19, el virus, y todos paramos. Parados en los caminos, mirad, preguntad a los senderos antiguos cuál es el buen camino, andad por él. Hallaréis descanso. Si de verdad nos volvemos a los rudimentos, el fundamento, si vamos hacia la madurez y entendemos de dónde nos alejamos, nos va a ir bien. Pero dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto dice, oíd nación, entiende congregación lo que será entre ellos. Yo traigo calamidad sobre este pueblo, como pasó con Korah. El fruto de sus planes porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. No seamos rebeldes. Como dice, si oímos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y para finalizar, dice la escritura, voy a colocarlo en grande. Dice,
Yo pues, Efesios 4, 1. Yo pues, prisionero del Señor, dice Pablo, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que haya paz entre nosotros. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. O sea, el espíritu que está en mí, está en él también, no es otro diferente. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Todos fuimos llamados a lo mismo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de todos, que está sobre todos, para todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Todos tenemos un don que Él nos ha dado. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto y llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres. Continuamos. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. Y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, es decir, ser shelehim, ser enviados, con la misión a los profetas. Dio profetas, a otro dio como evangelistas, diseminadores de la Besorá, a otros pastores y otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es decir, si yo me peleo con mi hermano, con mi prójimo, nunca voy a llegar al conocimiento pleno de Dios. Ese es el problema. Nunca, aunque pretendamos tener la verdad y el conocimiento, si sigo con esta actitud de niño, jamás llegaré al pleno conocimiento de Él. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, que es a donde apuntamos, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor. Ese es el objetivo. Hablemos la verdad, pero en amor. No, es que están todos equivocados. En amor. Si estamos para edificarnos. Estamos para alcanzar la estatura. No podemos seguir siendo niños, que el niño se enojó porque él tiene algo que le gusta y le tira un manotazo o le grita. Somos adultos. Tenemos que ser astutos. Crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías. De que en todo el cuerpo, es decir, todos nosotros, estando bien ajustados y unidos por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es decir, como aquí señala, la madurez solo se logra cuando todo el cuerpo está cohesionado, conforme a la función de cada miembro, edificándose en amor. Eso es lo que nos dice la Escritura. O sea, no se logra la madurez de manera mágica, sino cuando entendemos que el cuerpo, cada uno es un miembro, somos un cuerpo cohesionado, cada coyuntura está bien puesta en su lugar y todos funcionamos de una manera adecuada. Y nos entendemos, nos amamos y nos edificamos unos a otros y así el cuerpo crece. Y nosotros somos llamados a una visión y otros serán llamados a otra parte de la visión, pero todo es conocimiento de Dios y tenemos que procurar que así sea para el crecimiento del cuerpo del Mesías. Así que muchas veces el cuerpo cuando crece se duele. No sé si usted lo ha escuchado, pero cuando crece el cuerpo de los niños, el cuerpo duele. Los huesos se estiran, duele. El crecimiento produce dolor, produce fricción, pero es necesario. Por eso tenemos que llevar también como dice ahí, el madero, la cruz. Tenemos que llevar la carga, porque para crecer no es tan sencillo, hay que esforzarse y para fortalecerse hay que entrenar. Todo es un esfuerzo. Así que hermanos, sigamos hacia adelante, hacia la madurez. Que el Eterno nos bendiga a todos y esperar que el mensaje, ¿cierto?, de madurez nos alcance a nosotros en nuestras vidas. Que el Eterno limpie y purifique nuestros corazones de ideas que tengamos equivocadas y podamos seguir el camino que Él nos destinó, que Él nos preparó, con todo lo bueno, con todo lo que Él realmente desea, espera y anhela que nosotros estemos haciendo para su nombre. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom.